soy José María Gutiérrez de la Torre, que en el sector me conocen todos como José María de la Torre. Intenté fundar la editorial en el año 1975 y lo conseguí en el 76. El proyecto inicial de Ediciones de la Torre es que vamos a tratar temas de empresa y temas de urbanismo. Y en un grupo de amigos que me apoyaron económica e intelectualmente, pues el primer libro que urdimos era el Anuario de las Relaciones Laborales en España del año 75, una cosa de empresa, y incluso ahí había una mesa redonda con los sindicatos que todavía no estaban legalizados. Y el segundo libro se llamaba Madrid Barrios, que es una cosa de urbanismo, y que era la lucha de los barrios en todos los años anteriores. Yo fui uno de los primeros editores que se negó a entregar los ejemplares para la censura previa. Entonces, la censura se había convertido en un depósito para retener el libro antes de difundirlo, para retenerlo 3 días. Si a los 3 días no te lo secuestraban, lo podía mandar a imprenta. Entonces hubo un movimiento entre una serie de editores de decir, ¿por qué tengo yo que entregar los libros? No los entrego. A ver, que vengan a por los libros. Tengo que decir que eso también permitió que se hicieran muchos panfletos. Había diríamos, dos niveles o dos grupos. Estaba el grupo de los editores más grandes y más consolidados y el grupo de los que emergíamos entonces al abrigo de las nuevas libertades. Éramos pequeños, independientes, revoltosos, y nosotros, ellos formaron porque era el gremio de editores de Madrid, y nosotros dijimos que queríamos ir por libre. Y montamos la Asociación Democrática de Editores Pequeños y Medianos de edad. Entonces, bueno, hubo un momento en que dijeron, hombre, no puede haber dos, tenéis que integraros, y al final nos integramos muy bien, nos convencieron, pedimos una vicepresidencia en el gremio y una comisión de pequeñas editoriales, digo lo que queráis, y montamos una comisión de pequeñas editoriales que en definitiva agrupaba al 60% del gremio, una comisión que yo presidí, y efectivamente el ILE pues acabó desapareciendo, ¿no? Y después, a partir de ahí, pues llegamos incluso a presidir el gremio de editores de Madrid. Y me eligieron a mí para que yo fuera el presidente en nombre de todos esos pequeños y consensuado con todos los grandes. Aunque tengo que decir que desde el primer momento no hubo el suficiente consenso. Y allí monto yo, y esto es un alarde, ¿no? Porque esto no lo hacía, en el año 63 o 64, una imprenta clandestina dentro del Ministerio de la Gobernación, que era el sitio que menos la policía menos podía ir a buscar. Nadie se le ocurriría, habría imprentas clandestinas en sitios clandestinos, pero en el Ministerio de la Gobernación, y yo salía todas las noches con 2 paquetes de panfletos y el guardia se me quedaba, adiós, adiós y tal. Bueno, hasta que nos cazaron, claro. Y cuando volví a Madrid, después de 4 años de estancias en los hoteles que Franco dedicaba a los que se ponía la dictadura, pues dije yo, pues una editorial, porque una imprenta era imposible por el dinero, pero una editorial sí. Y entonces pedí dinero a unos amigos, conseguimos una pequeña cantidad y ahí nace Ediciones de la Torre, que nace como proyecto en el 75 y como ya hecho consolidado. En enero del 76 nos dan el número, me acuerdo que era el 1513, de una lista que tenía el Ministerio para controlar a todas las editoriales, y en la primera, o sea, en mayo se produce la Feria del Libro y ya sacamos ahí el primer libro, que es ese anuario de las relaciones laborales en España. Ediciones de la Torre cuenta desde el primer momento con muchos amigos, lectores, amigos, profesores, gente que le pareció un proyecto ideal. Hombre, era un proyecto de izquierdas, independiente y pequeño y por tanto vocacional. Entonces editábamos a lo mejor 15, 20 libros en el año, ¿no? O sea que venía muy bien. Empezamos por esos libros combativos, hicimos unos cuadernos de educación popular de Marta Harnecker, variamos un poco la idea más política a una idea más literaria por un doble fracaso. Yo había montado una colección de poetas jóvenes, poetas noveles, apoyados por poetas consagrados. Sacamos 4 títulos, 4 fracasos. Entonces, cuando yo estaba diciendo, pues no valemos para editar poesía, apareció Francisco Esteve, del grupo Cultural Cero,
el de Antigua CIS, que también habían fallado, con un libro que tenían previsto, que era Miguel Hernández para niños, y se habían quedado en las tacadas. Y efectivamente lo sacamos, y aquello fue un éxito, enseguida sacamos una segunda edición. Entonces yo dije, esta es la poesía que hay que hacer. Hay que hacer grandes lectores de pequeños lectores. Esa fue la que nos hizo a entrar con pie firme en el mundo de la literatura, sobre todo de la literatura para niños y jóvenes. Después viene narrativa, después viene color, después viene arte, es decir, viene teatro. Es decir, tenemos la Biblioteca Alba y Mayo, ya contiene colecciones de ciencias para que los niños y los jóvenes puedan formarse en valores y con ediciones, diríamos, sencillas, pero exquisitas, en el sentido de decir, muy preparadas. Una colección que nos dio prestigio y que se vendió mucho fue Papel Vivo, donde hicimos prácticamente toda la obra de Carlos Jiménez, que era entonces un ídolo de los chavales jóvenes y sobre todo era un referente de la izquierda militante. Pues tuve un problema con Marta Harnecker, porque hubo una historia y un malentendido, un editor latinoamericano se quedó con una carta que yo le mandaba y no sé qué tal, y lo tuvimos que arreglar amistosamente, y yo dije, pago lo que haga falta con tal de que haya una carta diciendo que la buena intención está demostrada desde el primer momento hasta el último momento, y se arregló amistosamente. Y luego hubo una historia con un albacea de un poeta que de alguna manera también receló, y yo me acuerdo que entró en mi despacho y me dijo, hombre, usted y yo lo vamos a arreglar esto con 150.000 pesetas. Cuando cumplimos los 40 años hicimos una selección de 40 libros, que serían los 40 principales de Ediciones de la Torre. Y de esos dijimos, como estos no caben todos, hicimos 4. Y, bueno, hay que decir que hicimos 4 para representar un poco. Hicimos Miguel Hernández para niños, que es el que inicia toda la aventura de Alba y Mayo. Hicimos La Oreja Verde en la Escuela, que es un libro que ha tenido muchas ediciones y que hay muchos profesores de infantil, es un libro de Mari Carmen de Moreno. Es un libro que ha tenido mucha resonancia entre profesores, sobre todo profesores nuevos en el ámbito infantil. Hemos tenido siempre personas que nos asesoran. Y decimos comité porque son 6, 8, a veces más, a veces menos, a los que se le pide, oye, léeme esto. Pero siempre el editor, o sea, el responsable, que en este caso soy yo, debe estar atento, buscando temas, buscando personas, leyendo revistas especializadas, fijándose en que hay un libro que hace mucho tiempo que no se reedita, que por tanto es una edición antigua o que no se encuentra, o sea, es decir, siempre hay esa labor de búsqueda. Por eso yo decía lo de encontrar. El editor encuentra el original. Y por tanto, bueno, ya lo he encontrado, pero ahora lo tienes que fijar, lo tienes que dar forma, tienes que meterlo en una colección, tienes que asegurarte, si hay que traducirlo de nuevo, tienes que asegurarte de que sea una traducción importante. En las colecciones para niños es muy importante la labor del ilustrador y la labor del introductor. En muchos casos es alguien que dice, oye, vengo a traerte mi blog vengo a traerte un muestrario de mis ilustraciones. Tú lo miras y dices, esto iría bien, por ejemplo, las ilustraciones que hizo Tessa González para Antonio Machado, para niños y niñas y otros seres curiosos, son magníficas, pero es que son muy machadianas. Es decir, ¿por qué yo, en ese caso, yo conocía a Tessa de actor, de cosas, ¿por qué yo le pido? Porque yo sé que su dibujo se puede adaptar perfectamente a Machado. Pero el primer máster lo hace un profesor de la Complutense en colaboración con el gremio de editores. El gremio nos pide a algunos editores, diríamos, con oficio, que actuemos de profesor. Me toca a mí dar el módulo de tipografía. Bueno, la tipografía es fundamental en el libro. Es decir, la tipografía, y no solamente, como dice Dreyfus, que es uno de los tratados que yo me estudié a fondo, no solamente por los muñequitos que hay allí, por las palabras, sino por los espacios. Es decir, se cogen a veces libros que el impresor, en este caso el editor, que lo ha tenido que controlar, no le da aire a la tipografía. Entonces, es tremendo, es como si comes sin poder salivar la comida, se te atraganta.
Y bueno, pues ese tipo de cosas, eso es fundamental en el libro. El papel, es una barbaridad emplear el papel cuché para resaltar las fotos en un texto, en un libro que lleva mucho más texto que fotos, es una barbaridad emplear un papel cuché brillante, porque lees a disgusto. Un libro que se te deshoje, qué barbaridad. Cuando abres el libro y se te salen las hojas, oiga usted cosa. Dice, bueno, pero es que me dijo el jefe de producción de Espasa cuando decidieron fresar. Le dije yo, ¿pero vais a fresar la colección austral? Dice, sí, claro, pero es que me ahorro, creo que eran 5 pesetas en cada libro. Chicos, sí, pero te ahorras, pero dentro de unos años, bueno, dentro de unos años sí, pero los primeros años lo aguanta. Nosotros en tiempos de la LOSE tuvimos un cierto éxito con el proyecto didáctico Quirón. El proyecto didáctico Quirón lo hizo CIS, lo hizo el grupo Cero CIS. Pero también era el momento en que las editoriales unas venían y otras se iban, ¿no? Y yo le compré el proyecto, habían hecho solo 2 o 3 libros y ahora vamos por el 60 o 70. Pero en los tiempos de Marchesi, cuando Marchesi era director general, Marchesi fijó mucho en esa colección y hizo incluso una compra institucional. Recuerdo que hubo una serie de bibliotecas de instituto que recibieron esos libros. Hay algunas personas, por ejemplo, un editor que me impresionó mucho fue Charles Unwin, que fue presidente de la Unión Internacional de Editores, que tiene un libro de memorias muy interesante. Este hombre era un metodista, cuenta cómo aprendió el oficio de editor con un tío suyo que era el que era editor y que lo maltrataba, le obligaba a trabajar mucho y tal, pero dice que aprendió. Este hombre realmente es un modelo de cuál es el papel del editor, porque además él decía que el editor debe comprometerse con la sociedad. Otro modelo para mí sería Saturnino Calleja, que sería justamente lo contrario de la Torre. El Saturnino Calleja tenía una idea comercial maravillosa y por tanto yo tengo un libro de homenaje a Saturnino Calleja magnífico que hizo su nieto, él tenía una idea tan comercial que siempre hacía dinero de todo, ¿no? Y luego los grandes editores españoles, Manuel Aguilar, por ejemplo, tiene unas memorias preciosas, el Ruiz Castillo, pero yo admiro sobre todo admiro a Vicente González Giner, que es un hombre que yo conocí ya muy mayor. Nos hicimos muy amigos, yo entonces era joven y él era ya muy mayor, nos hicimos muy amigos y la última vez que lo vi casi ciego, porque ya estaba muy mayor, casi ciego con una lupa buscando libros en la feria de libros de viejo. Y este hombre se había arruinado varias veces, tiene una colección de novela española magnífica, y este hombre se había arruinado varias veces con gran escándalo de su mujer, y varias veces había logrado poner otra vez en marcha la editorial. Y luego estas 2 mujeres que yo he citado, Amelia Romero, que lleva toda la vida editando, y Josefina Betancourt, que abandonó, pero han sido para mí modelos de estímulo, de decir, tengo muchos, es decir, hay gente por ahí, por ejemplo Jesús Ayuso, que tenía la librería Fuentetaja, y que yo en mi libro de haikus le dediqué 3 haikus a María Fuentetaja, era un mito para mí. Hay mucha gente, los editores en general es buena gente.